Un placer tenerte nuevamente. ¿Cómo les va? Me trajo el presupuesto, precisamente. Sí. Te tomaste todo este tiempo para poder entrar de lleno totalmente a un documento enorme, ¿no? Sí, son 713 artículos que tienen contenidos variadísimos. No todo es cuestión de gasto, ¿no? Hay otras yerbas, como ya sabemos, en este tipo de proyectos de ley. Y vamos a dar una mirada un poco general para presentar el proyecto a grandes rasgos y observar también el tratamiento que tendrá por delante. Si tomamos la línea de base del año 2025 y miramos los gastos previstos para 2026, a mí me dan el entorno de los 160 millones de dólares el incremento, un poco por arriba de esos 140 que decía el Ministerio de Economía, algo que después se va a ir incrementando año a año, ¿no? Pero veamos, los recursos anuales que se van a volcar son unos 24.800 millones de dólares. Estamos hablando de casi un tercio del Producto Interno Bruto anual. Es mucho dinero el que depende de un presupuesto y por eso es fundamental que se alcancen los acuerdos para que tenga el mayor respaldo y tengamos una ley firme, la ley más importante para el quinquenio, indudablemente. Dicho esto, visto estos datos, miremos un poquito desagregado. ¿Dónde está la estructura fundamentalmente destinada a este presupuesto nacional? La Administración Central lleva un quinto, un cuarto los organismos del artículo 220, en intereses de deuda se va casi un 10%, partidas a reaplicar, esto es discrecional de parte del Poder Ejecutivo para poder reasignar algunos recursos, las transferencias a la Seguridad Social casi el 20%, y todo el resto engloba un 22% más. Pero observemos los grandes rubros, sobre todo por incisos, y veamos en el caso de la Administración Central. 28% el Ministerio del Interior, 19% Ministerio de Defensa. Tenemos ahí mucho de remuneraciones, mucho de recursos humanos en estos dos ministerios. Hay otro que también tiene muchos recursos y no aparece allí, y ahora vamos a ver por qué. Después el MIDES, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Vivienda y Economía. Entre estos hay un 80% del total que va distribuido. Esto no es incremento, esto es el total por la Administración Central. Pero veamos ahora el artículo 220, y acá tenemos ANEP, ACE, y ahí tenemos por qué no aparecía Salud Pública en el otro, porque en definitiva buena parte de la dotación está allí, y la Universidad de la República, el 80% entre estas tres instituciones, pero hay otros organismos del artículo 220 que reciben cantidades que pesan bastante menos. Pasemos a la siguiente gráfica para observar acá cuál es el proceso de aprobación. Disculpen que quizás no es muy claro para la visibilidad, les voy acompañando con la descripción. El mensaje original tiene 45 días en primera cámara, en diputados va hasta mitad del mes de octubre. Ahí hasta noviembre tiene la segunda cámara también, el Senado de la República. ¿Qué pasa si hay discrepancia entre el proyecto que salió de la primera cámara con el segundo, que es altamente probable dada la correlación de fuerzas que eso ocurra? Vuelve, tiene tercera cámara, se vuelve a la primera y hay 15 días para aprobarse por sí o por no allí. Si no se aprueban esas modificaciones, hay 15 días para la Asamblea General. En caso que esto siga sin acuerdos, tenemos la posibilidad de 10 días de veto e incluso de vuelta a la Asamblea General. Ya estamos en diciembre, prácticamente cerrando el año en ese momento o algunos días pasados. Eso es lo que tenemos sobre la mesa para luego llegar a la promulgación. Hay dos instancias alternativas que pueden ser los mensajes complementarios a los 20 días del inicio en cada una de las cámaras, pero eso, según ha dicho el ministro Odone, no piensa utilizarlo. Visto esto, pasemos más adelante también y observemos alguna otra cosa, porque si miramos los mayores incrementos están fundamentalmente distribuidos en el Ministerio del Interior, Salud Pública, en MIDES, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ANEP, INAU, ACE, esto en cuanto a incrementos y destinados en sus partidas a atención a la infancia, a la seguridad, a la salud, la vulnerabilidad social, el crecimiento económico. Pero acá tenemos un problema. Generalmente cuando hablamos de presupuesto discutimos a propósito de qué hacemos con los ingresos o qué posibilidades tenemos de aumentar los ingresos si somos muy cuidadosos con los gastos. Y ese es un enorme problema que siempre tenemos. ¿Y por qué vía es que se mejoran las condiciones y se hace más eficiente el gasto público? Pero fíjense ustedes la rigidez. 35%, esto es a grosso modo, ¿no? Estos números son redondeados. Se va en jubilaciones. En transferencias, FONASA, seguro de paro, seguro de enfermedad, etcétera, se va un 30%. Las remuneraciones en el Estado se llevan otro 20%. Los gastos no personales, y ahí podemos tener, sí, un rubro en el cual haya posibilidades de mejorar su eficiencia, es tan solo un 10%. Y nos queda inversión pública, que es apenas un 5%. Es muy rígido el gasto, las probabilidades de recortarlo
son difíciles, salvo transformaciones mucho más profundas que hasta el momento no aparecen en realidad en nuestro país. Para cerrar... Y que si aparecen lo incrementan. Y si aparece generalmente, claro, se toca por la otra vía, claro, que es el incremento, ¿verdad? Los escenarios macro, esto es clave. Hay todo un documento que acompaña generalmente al presupuesto y a cada rendición de cuentas anual que tiene que ver precisamente con el escenario en el que se fundamentan los recursos que se van a volcar. Y fíjense ustedes, tomé 3 de los ítems, son más. Producto Interno Bruto, fíjense ustedes el crecimiento. 2,6, 2,2 los 2 años siguientes, 2,5 los 2 últimos de este periodo. Estamos hablando de un crecimiento económico proyectado que está por encima de lo que se ha proyectado por parte de los analistas, por encima del crecimiento potencial, algo por encima también. E incluso, recordarán que lo hemos hablado en más de una oportunidad acá, llevamos una década con un crecimiento promedio de 1%. Y acá estamos proyectando un crecimiento económico que algunos consideran muy optimista, que va a andar en promedio en el 2,3, 2,4%. Ojalá que sí. En cuanto al índice de precios del consumo, la inflación, 4,2, 4,4 y después 4,5%. En algún momento, Banco Central, Ministerio de Economía, hubo referencias desde ambos organismos, desde ambas instituciones, acerca de ser un poco más ambiciosos y ese rango de tolerancia que tenga su centro no en 4,5 como ahora, sino que pase a ser 3% más adelante. Lo hemos hablado, ¿verdad? Bueno, ahí no aparece en la proyección. Quizás puede haber, teniendo en cuenta que los recursos que se vuelcan son nominales en términos presupuestales, también una inflación más alta, porque si la inflación es efectivamente menos, vas a tener más recursos presupuestales para gastar. Puede haber algo de esto también a la hora de afinar los números, pero lo cierto es que no recoge este trabajo aquello de una meta de ir al 3%. Y me quedo con la última, que es el plano fiscal. Ahí hablamos del rojo, ¿no?, que está por encima del 4%. Y lo que se recoge es un resultado mejor hacia el final. Si uno repasa, y hemos hablado muchas veces de esto, qué ha pasado en cada quinquenio, generalmente cuál es el año más comprometido desde el punto de vista fiscal. El último. Bueno, aquí se apunta a que con mayor crecimiento, con mayor recaudación y con mayor eficiencia del gasto, ese déficit caiga en el último año. Claro que está. Para que caiga así, se tiene que dar también el primer supuesto, que es un crecimiento económico por encima del 2,4 o 2,5%. Ojalá que estos números cierren. Este es el fundamento económico reducido, nada más, que tiene el Ministerio de Economía para este presupuesto quinquenal. Vamos a seguir hablando de esto. Gracias.